Buenas a todos, soy Jaime Ramos y en este caso vengo a presentaros la ponencia titulada Los dioses ríos en Hispania, una aproximación metodológica. Este es el índice que voy a seguir. Primero una introducción, luego continuamos con unos objetivos, la propuesta metodológica en sí y unas conclusiones finales. Bien, comenzar diciendo que en la historia antigua los ríos han estado presentes siempre, o más o menos de forma constante, en el nacimiento y desarrollo de las comunidades, pueblos y civilizaciones que han forjado el pasado. Su relevancia ha traspasado lo geográfico, actuando, por ejemplo, como un eje principal para el transporte comercial de interior, como frontera entre distintos pueblos, como fuente para la vida económica o como espacio de culto. A consecuencia de estos aspectos, los cursos fluviales ganaron un lugar dentro del panteón, una identificación con los propios dioses. Nació entonces la figura del dios río, aplicada a los cursos fluviales más destacados, como lo fueron, por ejemplo, el río Tíber, el Nilo, el Rin, el Danubio, el Tigris o el Éufrates, entre otros de similar importancia. Es relevante señalar, en este caso, y recalcar que esta divinización solo se aplicaba a los ríos de relevancia, a los más importantes, no a todos. Pues bien, el origen de estas divinidades, como decimos, no está del todo claro, pues hay varios antecedentes que provienen de distintos pueblos y que deben de tenerse en cuenta. En primer lugar, está el mundo griego, que presentaba a los ríos antes de la expansión de Roma. Y eran clasificados estas representaciones en, por un lado, figuras antropomorfas y por otro lado, figuras zoomorfas. Posiblemente estas sirvieron de base conceptual, metodológica e iconográfica para las posteriores imágenes romanas. Otra base, otro antecedente podría ser la cultura etrusca. Y es que en esta imagen que tenemos abajo, en el pie de la presentación, se puede ver el evidente parecido entre ambas figuras. Por ejemplo, la de la derecha, en este caso, es romana, la de la izquierda es etrusca. Y vemos que son similares tanto en posición como en la postura que tiene la figura reclinada y que sobre uno de los brazos están apoyados en un objeto, ¿no? En un elemento. Pues bien, con estos antecedentes pasamos a comentar que estas divinidades han estado presentes en una multitud de contextos geográficos y uno de ellos es la propia Hispania. Su estudio, el estudio de estas divinidades fluviales, contribuye a diversos objetivos. Uno de estos objetivos es conocer un poco mejor la identidad romana dentro de la provincia y la relación de esta cultura con los cursos locales. Otro objetivo es entender un poco mejor el proceso romanizador mediante la comparación del centro-periferia, es decir, de Roma como centro e Hispania como periferia. Por último, también es objetivo recopilar este patrimonio disperso por el territorio y clasificarlo según sus características. Y es precisamente en este punto donde se pone el foco de atención de este trabajo. Para cumplir con estos objetivos propuestos es necesario presentar una metodología concreta. El primer paso que nos hemos puesto es elaborar o hacer una búsqueda documental en el que se recoge toda la información o todas las representaciones fluviales de Hispania. Los medios donde más comúnmente se reflejan estos motivos iconográficos son las monedas, principalmente por su carácter propagandístico y la expansión que tenían por la sociedad, pero también las estatuas, los relieves y los mosaicos. Por tanto, se incluirán en el estudio imágenes de ríos que estén en estos medios, ríos locales y ríos extranjeros, siempre y cuando se cumpla el requisito base de haber sido descubiertos estos medios en la península ibérica. También es importante adquirir una serie de información sobre estas piezas, sobre estos bienes patrimoniales, como por ejemplo la cronología, la ubicación del descubrimiento, el soporte utilizado o qué río era el representado, ¿no? Entre otras muchas variables.
Estas permiten sacar conclusiones acerca de la expansión de las divinidades fluviales. Las zonas, por ejemplo, donde el culto estaba más patente, si en una zona específica se encuentran más representaciones que en otra, o, por ejemplo, en qué momento había una mayor producción artística en base, por ejemplo, a la cronología de las piezas. Pues bien, para obtener esta información es necesaria hacer una consulta de diversos catálogos, principalmente digitales. Por ejemplo, pues una de los catálogos más consultados es CERES, o entre otros el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, específicamente para las piezas que se encuentran en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los portales también de museos, entre otros muchos, el Museo Arqueológico de Córdoba o el Museo Arqueológico de Tarragona, o repertorios digitales que estos son especialmente útiles para las monedas de Access Search Info, Wild Wines o Roman Provincial Coinage. Estas fuentes proporcionan una documentación tanto visual como descriptiva de alta resolución, que ha de ser comparada con los estudios académicos y los manuales de referencia, puesto que estos aportan, primero, rigor metodológico y científico, una fundamentación, y una contextualización y valoración histórica de los bienes que estamos tratando de evaluar, de analizar, perdón. Con toda esta documentación recogida, se pasa a la tercera propuesta, que es realizar una serie de bases de datos o fichas que se apliquen a cada una de las piezas. Esta herramienta, esta metodología es especialmente útil porque consigue que la consulta de información se haga de una manera mucho más ordenada y eficaz. Esto facilita, por supuesto, el análisis comparativo de los criterios que antes hemos comentado y que, repito, son la cronología, la iconografía, el soporte o la procedencia. Ahora bien, el estudio de las divinidades fluviales en el marco de Hispania presenta algunos retos que el investigador tiene que afrontar. Por ejemplo, uno de ellos es el desigual estado de conservación de la obra. Por ejemplo, hay estatuas y mosaicos que, debido a la falta de rasgos identificativos, no se puede saber a qué río representaba. Por ejemplo, una estatua del dios Nilo, del dios río Nilo, normalmente tenía en la base o está apoyado sobre una esfinge o sobre un cocodrilo, que nos muestra que efectivamente el río representado es el Nilo. Sin embargo, si la obra presenta un estado de conservación deficiente, y, por tanto, el rasgo identificativo, que es la esfinge o el cocodrilo, no están, eso va a dificultar mucho la identificación de la estatua en este caso. Otro problema es la dispersión geográfica de estos bienes, puesto que estas piezas están repartidas por todo el territorio peninsular. Esto complica el acceso a este patrimonio, tanto para los investigadores como para la ciudadanía general, que son los que deben o los que disfrutan de este patrimonio. Por último, algunos bienes de este legado fluvial han sido susceptibles de expolio o coleccionismo privado, principalmente las monedas. Esto se refleja en los catálogos web que hemos usado para la búsqueda documental y la elaboración de la base de datos, que principalmente son casas o portales de subasta de monedas, que afectan a todo el tipo de numismática, no solo a la referente a las divinidades fluviales. En conclusión, bueno, antes de pasar con las conclusiones, perdón, os muestro aquí un pequeño extracto de la base de datos que he ido realizando. Es mucho más extensa, pero para que quepa bien en la presentación, pues he colocado un pequeño trozo en el que se ve un número interno para la organización, que es de la izquierda. A continuación, un nombre interno también que se le da para reconocerla, la cronología, dónde fueron acuñadas estas monedas, los ríos que están representados y el material, por supuesto.
Bien, pues ahora sí, la investigación, a modo de conclusión, la investigación sobre los dioses ríos en Hispania presenta una oportunidad de estudio única porque es un análisis que no está bien documentado y que con el paso del tiempo puede actualizarse gracias a los hallazgos arqueológicos recientes. La aplicación de la metodología planteada permitirá establecer un análisis histórico en torno a los elementos que componen este patrimonio fluvial romano en Hispania. Sin embargo, este trabajo, como ha podido verse, no está exento de dificultades y estas pueden ser una evidencia clara de los problemas a los que se enfrenta el legado cultural, ya no solo fluvial, sino el más frágil, ¿no? El legado que puede ser más susceptible de perderse. Pues bien, con esto termino mi presentación. Si hay alguna pregunta al respecto, estoy encantado de responderla en comentarios y muchas gracias, por supuesto, a la organización eh, por aceptar mi comunicación. Muchas gracias a todos y nos vemos.